Hoy te voy a comentar algo que creo que es muy importante para muchas personas que de alguna forma han estado tratando de investigar qué tan rentable o qué tan interesante sería tener inversiones en otros países del mundo. Y como tú sabes, nosotros que estamos en el mundo de desarrollos inmobiliarios, constantemente pues estamos en contacto con personas que tienen propiedades y extensiones grandes de terreno, ¿no? Pero siempre la visión tiene que estar apuntando a un siguiente nivel. Y es por eso que nosotros estamos también enfocados en poder generar algunas alianzas o hacer algunas inversiones a nivel internacional. Y qué mejor país que hacerlo como Estados Unidos. Y entonces encontramos obviamente diferentes personas que actualmente hace muchos años se vienen dedicando a este nicho de mercado que cada día ha ido creciendo sobre todo en las zonas de Orlando, Florida, en Miami, en Dallas y en diferentes zonas como Texas y otros espacios dentro de la zona de expansión urbana de los distritos de Estados Unidos. Y es por eso que es tan importante hacer también una evaluación comparativa de qué tanta diferencia hay en invertir en un país como Estados Unidos versus invertir en Perú. Y es que increíblemente en las veces que he viajado a este país he podido notar una diferencia en donde el precio por metro cuadrado en Perú es incluso más caro en zonas como San Borja, como Miraflores, como La Molina, que comparándolo con zonas exclusivas como Bayside, como Miami Beach, como South Beach, en zonas en donde pues tienes gente con una capacidad adquisitiva pues que bordea obviamente inversiones inmobiliarias muy grandes. Y entonces uno dice, ¿cómo es que un departamento o el metro cuadrado en Perú, en Latinoamérica, puede valer más que en esa zona? Y es que eso no se debe solamente a un tema social, de cultura, económico, de infraestructura, sino que la economía y los mercados obviamente se mueven a veces a niveles específicos en cuanto a metro cuadrado promedio. ¿A qué me quiero referir? A que, por ejemplo, en Perú, en el 2007 al 2014 aproximadamente, hubo un gran crecimiento y una gran valorización del metro cuadrado de los bienes terminados, casas, departamentos, oficinas, en diferentes distritos como Miraflores, San Borja, Jesús María, Lince, San Miguel y otros distritos de Lima. Y entonces la cultura se ha acostumbrado a que después de haber terminado ese periodo en el 2014 de esta gran burbuja inmobiliaria que empezó en Estados Unidos y se expandió a Latinoamérica, pues obviamente ha habido una tendencia a que el precio baje, pero no ha llegado a los costos de una valorización actual, en donde el cliente pues termina pagando altas cifras por un departamento, por ejemplo, de 70 metros cuadrados. Lo mismo ha pasado con los terrenos en diferentes zonas como el sur de Lima o como el norte de Lima, en donde ya estas zonas se están sobrepoblando y obviamente por la oferta y la demanda, el metro cuadrado va adquiriendo un mayor valor. Y entonces las obras de infraestructura empujan a que al tener pues obviamente desagüe, luz, grandes vías y proyectos de infraestructura que se están creando como el tren de cercanías, la continuación de lo que va a ser pues el gran megapuerto de Chancay y todas las infraestructuras grandes que se están haciendo, esto obviamente impulsa a que los propietarios de los terrenos y los propietarios que actualmente tienen sus propias constructoras, pues conforme el tiempo va pasando, pues el metro cuadrado continúa en esa tendencia a mantenerse y no del todo aterrizar para beneficio de los consumidores. Y entonces cuando el metro cuadrado y el mercado empieza a generar esa libertad en donde los competidores generan mayor calidad, entonces por ende el precio tiende a bajar y hay una mayor beneficio tanto para el constructor como para el cliente. Producto de esto,
es que cuando tú miras otras economías como Estados Unidos y te encuentras terrenos de, por ejemplo, 2.000 metros cuadrados, 6.000 metros cuadrados, grandes espacios que aquí en nuestro país no mucha gente tiene acceso, porque tendrías que pagar por lo menos más de $500,000 para adquirir ese espacio en cualquier parte del país. Pues obviamente cuando te encuentras espacios como estos, tú te preguntas por qué ellos pueden vender a un precio menor que el de nosotros. Y es que eso también obedece al tema que siempre comento, la ubicación. Estados Unidos es un país enorme, con muchas áreas verdes, muchas áreas de cultivo, y entonces estas áreas que estaban destinadas para la ganadería o la agricultura están siendo también tomadas por grandes empresas inmobiliarias que ya no están cultivando y ya no están criando ganado, y lo que han hecho ahora pues es estos espacios volverlos espacios urbanos residenciales, y entonces compran el metro cuadrado de grandes extensiones, allá los llaman en acres, pues aquí lo llamamos en hectáreas, y entonces obviamente ellos adquieren grandes metros cuadrados por volumen y terminan ofreciéndolo al mercado latinoamericano que está buscando inversiones y que tiene el sueño de tener una casa propia en otro país. Y entonces es ahí donde también tenemos que ver un tema muy importante. Si tú estás buscando inversiones en el extranjero, obviamente es importante que también consideres la parte legal, que es tan importante, porque la legislación puede ser parecida en algunas cosas, pero por ejemplo, Estados Unidos es muy estricto en el tema de impuestos, y entonces es ahí cuando tú adquieres un bien inmueble, pues obviamente hay que saber exactamente cuánto es lo que vas a tributar, porque si no te puedes llevar una sorpresa si el monto es mucho mayor a lo que tú tienes presupuestado para invertir. Otras de las características es que puedes tener un metro cuadrado de repente bajo, puedes comprarte 2.000 metros cuadrados o 5.000 metros cuadrados, por ejemplo, por $30,000, pero ese terreno ¿dónde está ubicado? Tienes que ver a cuántos minutos de los accesos principales está, porque si está a 15, 20 minutos y es una zona bonita, pero de lejanía, pues obviamente tienes que averiguar qué cosas hay alrededor, si es que hay zonas en donde vas a poder comprar con facilidad o te están vendiendo de repente pues una casa de campo en donde pues no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces tienes que tener todas esas cosas bien mapeadas para evitar cualquier sorpresa. Y otra de las cosas que también he podido averiguar es que, por ejemplo, las grandes inmobiliarias que están actualmente comercializando son empresas que tienen convenios con inmobiliarias peruanas o con inmobiliarias a nivel latinoamericano. Y entonces ahí es donde tienes que tener cuidado, porque una inmobiliaria que tiene un convenio con esta empresa está haciendo una función de intermediario. Entonces esta empresa a la que tú estás de repente depositando tus recursos, tus ahorros, pues no es la empresa que se va a hacer responsable legalmente de lo que te está ofreciendo. Y entonces es allí donde tendrías que ir a buscar un contacto tal vez un poco más directo con la empresa que te está ofreciendo directamente comprar y que tú certifiques con un abogado en donde, si puedes, radique en Estados Unidos y esa persona sea la que te valide los documentos. No importa que le pagues un honorario, pero obviamente ese honorario que será $300, por ejemplo, que te pueda cobrar esta persona por revisar los papeles, te va a salvar de invertir directamente 20 o 30.000 dólares sin posibilidades de que de repente te pueda retornar ese dinero. Estas recomendaciones las hago desde el punto de vista de que siempre tenemos el sueño de vivir pues en una casa muy bonita, grande, como vemos en esas películas de Hollywood, pero siempre teniendo cuidado y siempre obviamente yendo a revisar estos puntos tan importantes que son, como siempre, para que te beneficies y goces de este inmueble desde el disfrute y no desde el sufrimiento y la sorpresa. Como siempre te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Y por lo demás, como siempre te deseo que esas inversiones inmobiliarias que estás pensando hacer se vayan al tope. Tu amigo y mentor, Jorge Loza. Un gran abrazo.